Bendiciones para todos, mis amados. Yo soy José R. Bueno. Como de costumbre, cada miércoles estamos por aquí tratando de traer una palabra que sea de bendición para todos. Saludamos a todos los hermanos de la emisora, al pastor José Aníbal, y también le bendecimos a ustedes como los oyentes fieles y recordándoles que este ministerio se lleva a cabo por sus ofrendas y donativos voluntarios, también por sus oraciones. Le agradecemos mucho y estamos siempre en la brecha por ustedes, orando al Señor para que el Señor bendiga su casa, que bendiga su familia y también bendiga su finanza en el nombre de Jesús. Hoy quiero comentar o compartir con ustedes una palabra hablando de la Trinidad. Cuando nosotros miramos en el estado que nos encontramos como sociedad, nos vamos a dar cuenta de que ya el mundo es un caos, la familia ya no funciona y eso es simple y llanamente porque hemos sacado a Dios de nuestros hogares. Cuando nosotros no entendemos la doctrina de la Trinidad, obviamente nos vamos a desviar a la falsa doctrina. Por ejemplo, tenemos los testigos de Jehová, que ellos no creen en que Jesús es Dios. También tenemos la Iglesia Grande de Roma, que por no enseñar o tener como doctrina la Trinidad, pues entonces ellos se desvían para los ídolos y cuando el pueblo, el ser humano se desvía de la sana doctrina, de la verdadera doctrina, principalmente a los ídolos, pues entonces primeramente usted le está abriendo la puerta a los demonios y a su jefe que se llama Satanás, y lamentablemente usted no va a poder conocer el propósito de Dios en su vida. Gloria al nombre del Señor. Pues quiero comenzar la palabra, leyendo la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos ya cuando Dios empieza a crear. Gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí vemos que menciona a dos personas hasta ahora: Dios y el Espíritu Santo. Bueno, eso es bastante profundo. El asunto es que cuando nosotros profundizamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que el Dios verdadero es un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son unos. Y en el plan de salvación, ellos se han dividido sus funciones, pero sin dividirse como persona, como Trinidad, como lo que ellos son. Gloria al nombre del Señor. Ellos no son humanos como nosotros, que somos contenciosos y que somos envidiosos, que nos gusta el poder. Y ellos no son así. En el plan de salvación, el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, está como creador, Jesucristo como Salvador, y el Espíritu Santo, el Dios que está en nosotros, dentro de nosotros, el que nos santifica, el que nos enseña, el que nos lleva, el que nos acerca a Dios, el que se comunica con Dios allá arriba, como dijo Jesucristo, y entonces nos hace saber las cosas que están pasando, y ese es el que nos conduce por una nueva vida en santidad delante de Dios. Aquí vemos aquí donde hemos leído que en el principio, y si nosotros nos vamos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta de que habla de lo mismo.
Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, miren lo que dice. En el principio era el verbo, la palabra revelada. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Escuchó bien esto? Se lo tengo que repetir. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, aquí se introduce en el principio del Evangelio de Juan, viene Juan el Bautista introduciendo. Aquí se narra cómo Juan el Bautista introdujo al Dios que se hizo carne, a Jesucristo el Señor. Entonces, por eso es que el escritor comienza a dar estos detalles, y si usted sigue más adelante, usted se va a dar cuenta que Juan el Bautista lo señala, lo destaca, porque Dios le había dicho a él que sobre quien viere el Espíritu Santo descender como paloma de encima de él, ese era el Cordero de Dios. Y por eso fue que Juan estaba claro. ¿Por qué? Primeramente, tenemos que saber que para nosotros podernos comunicar con Dios, para nosotros poder seguir las instrucciones de Él, para nosotros poder estar en comunión con Él y hacer su voluntad, nosotros tenemos que tener una relación de intimidad con Él. Aleluya. Entonces, cuando Juan el Bautista se encuentra con Jesús, que ellos ya se reúnen en Jesús, allá en el río Jordán, entonces Jesús le dice: ven para que tú me bautices. Y Juan el Bautista, con todo el respeto y la reverencia que el Señor Dios hecho carne se merecía, pues Juan el Bautista le dijo: no, ¿y cómo es esto? Pero que yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. No, eso no puede ser, porque tú eres el Dios. Yo lo que soy es un hombre humano. Y el Señor le dijo: no, espérate. Yo sé quién yo soy. Y gloria a Dios que tú eres así. Eso estoy parafraseando. Pero lo que pasa es que ahora yo vine en calidad de siervo. Yo vine a redimir esta humanidad. Yo soy de quien tanto se ha hablado, de quien se ha dicho tanto, que vendría el Cordero de Dios, hijo de una mujer, de aquella mujer que se profetizó en el huerto del Edén. Pues yo soy ese hombre. Entonces, yo vine a enseñarle a ustedes cómo es que ustedes tienen que conducirse para poder llegar al cielo. Primeramente, él tenía que morir, y después vino a enseñarnos cómo nosotros tenemos que conducirnos delante del Dios Todopoderoso. Aleluya. Entonces, vemos que Jesucristo el Señor está desde el principio. Y si usted quiere comprobarlo, vamos a seguir profundizando en las Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16, hay una palabra que eso es, usted no se puede equivocar, y no puede seguir dudando. Mire cómo dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Por eso es que a Dios no se le puede servir en la carne. Si usted se va, por ejemplo, al libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 10, más o menos por ahí, usted se va a dar cuenta de que cuando sus discípulos, Jesús le hablaba en parábola al pueblo, y Jesús le dijo, los discípulos le preguntaron a él:
¿por qué tú le hablas a ellos en parábola? Jesús le dijo, porque a ellos le hablo en parábola para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. Pero a ustedes, ¿a quiénes? A los discípulos, a ustedes se le ha dado a entender el misterio del reino de los cielos. El reino de los cielos es un misterio. El reino de los cielos no se parece a nada que tenga que ver con lo humano. El reino de los cielos no se parece a nada que tenga que ver con la lógica. El reino de los cielos es algo que el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, no puede entenderlo. Aleluya. Por eso fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo, te aseguro que si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay otro, por ahí hay algo más importante en esa misma conversación, que Jesús le dice que el viento sopla y oye su sonido y no sabe ni dónde viene, ni de dónde viene, ni para dónde va. Y así mismo es el que nace de nuevo. Aleluya. Esto es un misterio. Esto hay que nacer de nuevo. Aquí no hay lógica. Sigo citando. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue que se manifestó en carne? El Dios verdadero. Dios, Jesucristo el Señor, se hizo carne. Dice, justificado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. Dice, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya. Eso es lo bueno que tiene nuestro Dios, que nuestro Dios no hace nada escondido, ni hace nada tapado, ni hace nada que no se pueda ver ni saber. Gloria a Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace público para que el hombre tenga testigos, para que el hombre no tenga lugar a justificarse, para que el hombre se pueda salvar. Por eso fue que Jesucristo el Señor murió y lo crucificaron en un monte alto, en el Gólgota, allá. Entonces, ¿por qué? Porque tenía que morir públicamente y de eso mucha gente lo habla todavía, todo el tiempo se va a hablar. Y aunque lo quieran negar, todo el mundo es testigo de eso, porque eso es una evidencia que no hay cómo quitarla de la humanidad. Aleluya. El diablo creyó que estaba avergonzando a Jesús, crucificándolo públicamente. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Jesús? Que los avergonzó públicamente allá en la cruz del Calvario, derrotando a los principados y las potestades del aire y avergonzándolo públicamente allá en la cruz del Calvario. Ese es el asunto de la Trinidad que nosotros tenemos que entender. Jesucristo es el mismo Dios. Vino y se hizo hombre como hijo, el Hijo del Hombre, por eso se le llama, para poder pagar por el pecado de nosotros los seres humanos y entonces tú y yo de esa forma podemos tener acceso al lugar santísimo, a la presencia del Dios Todopoderoso. De otra manera, no hay forma de que tú y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. Por ejemplo, en Filipenses, por ahí creo que dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Vivo yo, dice Cristo, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. O sea que Jesucristo es el juez, el que nos va a juzgar a todos. Jesucristo es, hasta que no se elabore, hasta que no se lleve a cabo el plan de salvación, que no se lleve la redención, el rapto, que no se lleve la gran tribulación, que no se lleve el reino milenial, hasta que todas estas cosas no pasen, Jesucristo es el que tiene la voz cantante. Aleluya. Entonces dice que después que todas estas cosas pasen, entonces Jesucristo va a entregar el reino al Dios y Padre de toda naturaleza, de toda carne. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos en el Evangelio de Juan,
también en el capítulo 4, el capítulo 14, dice Jesucristo, mire qué conversación, dice, no se turbe vuestro corazón. Quiero aclarar que aquí ya Jesucristo estaba dando las últimas instrucciones porque se iba para el cielo, ya para su lugar, a interceder por nosotros delante de la diestra de Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Se da cuenta? Que Él está dejándonos saber que nos quedemos tranquilos en esperanza porque Él se va, pero vuelve. Y dice, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también esté. Eso es lo que dice Jesús, porque Él vuelve y yo lo estoy esperando y lo voy a ver. Gloria a Dios. Y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Jesucristo le está diciendo, yo me voy para el cielo, yo me voy para el Padre, donde ustedes están seguros, que yo estoy seguro que ustedes quieren ir. Pues entonces la pregunta que le hizo Tomás fue, ¿cómo, si no sabemos dónde tú vas, cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, no, pues no te preocupes, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que los amigos testigos de Jehová están bastante perdidos, porque si ellos menosprecian la deidad de Jesucristo el Señor, ellos se van a tener que presentar un día ante el tribunal de Cristo. Uno por uno nos vamos a tener que presentar delante de Él allá en el juicio del gran trono blanco. Porque Jesucristo es el juez, el que nos va a juzgar. E incluso Él dijo, claro, yo no soy el que lo voy a juzgar a ustedes. Las palabras que yo le he hablado, esas son las que lo van a juzgar a ustedes. Y Jesucristo dijo todo lo que nosotros tenemos que saber para tú y yo poder entrar en el reino de los cielos. Los amigos de la iglesia grande, de la iglesia de Roma, ellos se desvían con los ídolos. Ellos le ponen 300 dioses. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo como Dios, y los amigos de la iglesia grande, de la iglesia de Roma, entonces distorsionan la palabra con los ídolos. Le ponen 300 dioses. Le ponen a María como que es la pieza clave de la salvación. Y lamentablemente María mismo pronunció unas palabras que fueron evidentes, que son evidentes en nuestra sociedad, de que María no tiene nada que ver con salvación, excepto que ella fue un instrumento que Dios utilizó por su integridad, diríamos así, porque los hombres y mujeres íntegros son los que Dios usan para llevar a cabo un ministerio. Gloria a Dios. Entonces, cuando el ángel se le presenta a María, que el ángel visita a María, entonces María fue lo que dijo, no, pues no te apures que yo resuelvo eso. Ella no dijo eso. María lo que sí dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y he aquí que me dirán bienaventuradas todas las generaciones. María mismo tuvo que reconocer, tuvo que admitir que Dios es su Salvador. Aleluya. Y María está muerta, lamentablemente María está muerta. Eso, nosotros tenemos evidencia, nosotros podemos hablar de esto porque tenemos la Biblia. Por ejemplo, en las redes sociales hay un cura que es un hombre bastante famoso. Ese ya usted sabe, ese es un Dios en las redes sociales. Para la gente que no leen la Biblia, gloria a Dios. Porque nosotros los que leemos la Biblia, a nosotros no nos engañan así. Entonces, yo lo he tratado de poner curioso. Tengo las evidencias en mis manos. Yo le he enviado mensajes a él
para que él y yo nos sentemos a debatir, para yo probarle a él que él es un fariseo mentiroso. La Biblia habla claro de eso de la idolatría. La Biblia dice claro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, que se llama Jesucristo el hombre. No hay ningún santo. ¿Usted sabe cuánto cuesta el canonizar un santo en la Iglesia Grande de Roma? Por lo menos 150,000 euros. O sea que todo eso es un negocio. Entonces ellos cogen todo ese dinero y después fabrican los ídolos para robarle el dinero a usted y meterlo en su casa, meter la maldición del infierno en su casa. La Biblia habla muy claro en Jeremías capítulo 2, versículo 26, creo por ahí más o menos, que dice que como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así mismo se avergonzarán. Como asimismo se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. O sea, aquí la palabra lo que está diciendo es que el pueblo de Israel se ha desviado de la gracia de Dios, lo ha cambiado por dioses de madera, de palo, de cartón y de todo ese basudero. Entonces, cuando están en calamidad, cuando están en problema, mencionan el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Dice que se volvieron la cerviz y no el rostro, o sea, le dieron la espalda a Dios. Entonces, cuando están en problema, vienen y le dicen, levántate y líbranos. ¿Y dónde? Entonces Dios le dice, ¿y dónde están tus dioses que fabricaste para ti? ¿Dónde están? ¿Qué hacen ellos? Que no pueden hacer nada. Porque es que es un ídolo, nada es. Un ídolo no tiene ni vida. Un ídolo no puede ni colgarse él mismo en la pared, porque es una cosa, es un objeto. Pero Dios no, el Dios mío, el que yo le sirvo, el que me transformó a mí, el que me cambió a mí, el que me limpió a mí, el que me sanó a mí, el que me perdonó mis pecados, el que me ha hecho una nueva criatura, es el Dios Todopoderoso, aquel que murió por nuestros pecados, fue sepultado en la tumba y al tercer día resucitó. Y por eso es que yo creo en él. Si yo no hubiese tenido evidencia de que Jesucristo resucitó, si yo no hubiese tenido evidencia de que Jesucristo es el que transforma, el que cambia, el que perdona los pecados, el que lo perdona los pecados, porque cuando somos perdonados por Jesucristo el Señor, ya no tenemos ningún tipo de culpabilidad por nuestros pasados y podemos comenzar a vivir una vida nueva porque Él derrama su Santo Espíritu sobre nosotros y nosotros, o sea, que es el mismo Dios que se mete dentro de nosotros. Eso es, entonces nosotros comenzamos a vivir una vida nueva. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y le dice, ¿y dónde están los dioses que ustedes fabrican, que ustedes viven fabricando? Entonces dice, que se levanten ellos a ver si te pueden librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron el número de tus dioses. O sea, si nos trasladamos con esta palabra a la República Dominicana, nos vamos a dar cuenta que en el Santo Cerro de la Vega tienen a la Mercedes, en Higüey tienen a la Virgencita de Altagracia, que la Virgencita de Altagracia di que es la misma Virgen María. En México le llaman la Virgen de Guadalupe. O sea, parece una que no tiene credibilidad, porque si tiene que cambiarse los nombres, señores, por favor, vamos a hacer más, vamos a abrir los ojos. Entonces, María tiene un solo nombre y en cada pueblo le ponen entonces un principado con un diferente nombre. Entonces, trasladándonos de nuevo a la República Dominicana, en San José de las Matas está San José. En Santiago está el patrón Santiago. En Santiago Rodríguez está la misma Virgen de la Mercedes. En el Rubio, el campo del cual yo soy, ahí está
San Isidro. Allá en Monción está San Antonio. O sea, por eso es que dice que según han sido el número de tus ciudades, pues así mismo han sido dioses, han sido los dioses tuyos. O sea, los ídolos en cada ciudad, en cada nación, en cada pueblo, en cada jurisdicción, pues le han montado un ídolo y la gente se ha ido tras ellos. Pues entonces, por eso es que tenemos el desorden. ¿Por qué? Porque es que Dios se aparta de los idólatras. Dios no es entremetido. Dios no es entremetido. Si usted se quiere ir detrás de sus anticos, Dios te dice, bueno, pues cuando tú estés en problemas, pues dile que te salven, dile que te resuelvan el problema. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. ¿Dónde están tus ídolos que fabricaste para ti? En el tiempo de la calamidad y de la angustia, ¿vienes a reclamarme a mí? No, pues que te defiendan tus ídolos. Y por eso es que tenemos la sociedad como está hoy día. Una sociedad donde no hay nada que buscar, nada. ¿Por qué? Porque hemos sacado al Dios verdadero de nuestros hogares. Por ejemplo, vuelvo y voy a insistir en el matrimonio. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? ¿Por qué? ¿Por qué le hablo yo siempre de esto? Porque la sociedad se compone de la familia y la familia viene del matrimonio. Y el matrimonio que va a funcionar para que su sociedad funcione, tiene que ir acorde con los principios de Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Creó un hombre, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Que le sacó al hombre la mujer de su misma costilla. ¿Sabe para qué? Para que el hombre la tratara como si fuese su propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado? Los ídolos. Porque donde no se lee la Biblia, donde no se enseña la Biblia, usted no aprende nada de Dios. Entonces, las corrientes de este mundo nos han hecho creer a nosotros que el hombre es el macho de la casa y que la mujer es la esclava de la casa. Y eso en Dios es todo lo contrario. La mujer tiene que planchar, tiene que lavar, tiene que cocinar y tiene que ser, bueno, una perrita con un collar, y el hombre tiene la cadena para manipularla. Y eso es una mentira. Por eso es que no tenemos sociedad hoy. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo que rebelarse. O sea, no que tuvo que rebelarse. El mismo diablo fue el que trajo la liberación femenina. ¿Por qué? Porque el mismo diablo es que ha puesto al hombre a que maltrate a la mujer. Pero ¿cuál es el hombre que maltrata a la mujer? ¿Cuál es la mujer que se ha liberado? Los que no conocen a Dios, los que no conocen los principios de Dios, los que no conocen la Biblia, los que se meten a una iglesia. En aquel tiempo anduvo Jesús por Galilea y que dice, te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Según oh Jesús mío, por aquel sudor copioso de sangre que sudaste en el huerto, ten piedad y misericordia de su alma. Oh Jesús mío, por la vestidura sangrienta que con violencia de sonar, que si yo qué de los sayones, ten piedad y misericordia de su alma. Y que el otro en el mes de mayo, venir y vamos flores, con flores a María. Hermano, no se aprende nada. ¿Quiere que le diga algo? Le voy a decir algo. Mire. En eso me crié yo, y yo era un delincuente, yo era un hombre sin ningún tipo de nada. ¿Y sabe lo que pasaba cuando íbamos a la florecita de María en el altar? Que había una muchacha en cierta parte, no voy a hablar con detalles para no ser, usted sabe, que ella se entraba en la fila a llevar las flores a María. Y ella le entraba, ella ponía sus manos detrás por su espalda, y yo me ponía detrás de ella. Entonces yo le pasaba un papelito diciéndole cosas que usted más o menos se la puede imaginar. Y eso es lo que pasa, porque es que no hay un conocimiento de lo que es el pecado. No se te enseña que es el pecado lo que te separa de Dios y que tú necesitas arrepentimiento, y que ese arrepentimiento, que ese perdón de pecado solo llega con la muerte de Jesucristo, para que tú y yo entonces podemos entrar en la presencia de Dios. Entonces recibir el Espíritu Santo, ahí están los tres. Y nosotros así
comenzamos a vivir una vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Bueno, pues hasta aquí mi parte. Yo espero que estas palabras le hayan bendecido. Recordándole que esta emisora no tiene ningún compromiso con estas palabras. Esto es un concepto que un servidor es el responsable. Así que cualquier cosa que usted quiera reclamar, pues usted entonces, usted se investiga con ellos y ellos le darán mis informaciones para que usted me localice. Así es que será hasta la próxima. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este fue su hermano y amigo José R. Bueno. Puedes encontrarnos en YouTube, José R. Bueno, y se va a dar cuenta por los dos burriquitos. Gloria a Dios. Será hasta la próxima.